Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a la ministra de Sanidad, doña Leire Pagín, a la que le expresamos sinceramente nuestras condolencias por el fallecimiento de su abuelo. Y también tenemos la satisfacción de que haya aceptado presentarla doña María Ángeles Amador, exministra de Sanidad. La tribuna es suya. Muy buenos días, querida ministra, ministros, autoridades, señoras, señores, amigos. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de comparecer hoy en este foro, en este prestigioso foro, para presentar la intervención de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pagín Iraola. Lo hago correspondiendo a su amable invitación, que agradezco mucho y por la que me siento muy honrada. Leire Pagín es una persona amable, afectuosa, entusiasta, solidaria. Esa es la primera imagen que tuve de ella cuando llegó al Congreso de los Diputados, en el que compartimos nuestros respectivos escaños en el Grupo Parlamentario Socialista, hace ya 10 años. Yo era ya entonces de los mayores. Leire Pagín era una jovencísima diputada llena de entusiasmo, trabajadora, comprometida y siempre atenta a cuanto acontecía, a nuestros debates, a nuestras discusiones, a nuestros proyectos. Nada parecía resultarle indiferente. Y aquello, todo lo que hacía, lo hacía con la energía propia de sus años y de su temperamento. Llegaba al Congreso, lo recuerdo bien, con su bolsón de viaje, con toda naturalidad, pero ella venía muchas veces desde seminarios, conferencias o encuentros de cooperación internacional, con agendas y con recorridos agotadores. Y nos contaba, a los que queríamos escucharla, que por cierto éramos muchos, los problemas, las urgencias, las necesidades que había visto, de las que había oído hablar y que ya se traía consigo y de las que, me temo, ya no podría desprenderse. La ministra Leire Pagín es licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante, en cuya Facultad de Económicas y Sociología participó ya en el claustro, como miembro del claustro y de la Junta de Facultad. Su compromiso político lo ha traducido desde el principio y siempre en la asunción de responsabilidades. Primero en las Juventudes Socialistas, más tarde en el Partido Socialista Obrero Español, en cuya estructura orgánica ha desempeñado importantes responsabilidades. Su fuerte compromiso social y solidario la llevó a la presidencia de la organización no gubernamental Solidaridad Internacional, donde todos la recuerdan porque la desempeñó con brillantez. Tras la legislatura como diputada a Cortes que ya he mencionado y en la que coincidimos, fue nombrada secretaria de Estado de Cooperación Internacional por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y sus 4 años al frente de la cooperación para el desarrollo, una legislatura completa, merecen ser remarcados hoy aquí. En efecto, han sido años en los que la cooperación para el desarrollo se ha consolidado como un elemento definitorio de nuestra política exterior y no como tradicionalmente había sido un instrumento de la misma. La iniciativa política desplegada por la secretaria de Estado, Leire Pagín, y su reconocida capacidad para crear equipos se tradujo en una decidida apuesta
por una política de desarrollo como política de Estado, diseñada con la colaboración y la participación de los distintos actores del sistema español de cooperación. Voluntad política y capacidad de crear consensos son dos rasgos que han caracterizado esa brillante etapa de la cooperación española, y ello ha sido posible, como es evidente, gracias al esfuerzo y al compromiso de muchas personas, pero sin duda ha sido posible bajo la clara dirección política de su máxima responsable. En ese periodo, la cooperación española experimentó un extraordinario crecimiento. La cifra dedicada a la ayuda al desarrollo se duplicó en tan solo 4 años y pasó del 0,24% de la renta nacional bruta al 0,45% en 2008. En números absolutos hablamos de recursos en torno a los 5.000 millones de euros, que fueron los destinados a la cooperación en 2008, frente a una cifra inferior a 2.000 millones en el año 2004. Pero siendo elocuente ese dato, para valorar de la magnitud de la gestión realizada por Leire Pagín, quizá lo más elocuente, sin embargo, sea el esfuerzo realizado para mejorar la calidad y la eficacia del trabajo de cooperación, centrado fundamentalmente en 4 ámbitos. El compromiso firme con los países más pobres, con los sectores más desfavorecidos, el refuerzo de la cooperación multilateral y del protagonismo del país receptor y la coherencia de otras políticas públicas con los objetivos de desarrollo. En este periodo España se sumó muy activamente a la Agenda Internacional del Desarrollo, a los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, al Consenso Europeo de Desarrollo, el Código de Conducta de la Unión Europea o a la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta opción política produjo, en palabras de la propia secretaria de Estado, que les cito, un cambio de enfoque trascendental. La primera razón para ello es sin duda la solidaridad, decía la señora Pagín. Solidaridad con la población más desfavorecida, excluida y marginada. Los niveles de pobreza existentes, que alcanzan a casi la mitad de la población mundial, causan vergüenza a cualquier ciudadano con un mínimo de sensibilidad e información. Reducir la pobreza es, pues, un deber ético para los ciudadanos del mundo más próspero y una obligación para todos los gobiernos. Y añadía, la pobreza, la desigualdad y la discriminación son el mejor caldo de cultivo para las guerras, el terrorismo o la criminalidad internacional. Y al contrario, no hay una herramienta más poderosa de lucha por la paz y la prevención de conflictos que el desarrollo. Pero en el mundo que vivimos, el bienestar de la población no depende solo de la cohesión y de la solidaridad interna de cada país, ya que la globalización ha producido una interdependencia tal que ningún gobierno puede asegurar por sí solo el bienestar a su población. Esta cita, ministra, es verdaderamente reveladora de lo que después ya sabemos y hemos tenido ocasión de comprobar todos los ciudadanos, por lo menos del ámbito europeo. Pues bien, con este bagaje político, con una gestión tan notable al frente de la cooperación internacional y ya desde su escaño como senadora por la Comunidad Valenciana, Leire Pagín es nombrada ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad. Su discurso sobre justicia social, equidad, solidaridad, intereses públicos globales, derechos humanos, unido a su capacidad política y a su voluntad de transformación, son una verdadera garantía para el eficaz desempeño de su responsabilidad. Una responsabilidad enorme, porque el departamento de la ministra Pagín es hoy el sensor más importante de las necesidades básicas de las personas y su actuación la que más contribuye
a nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestra dignidad. Se trata de la igualdad, de seguir avanzando en esas políticas que emanan de la convicción profunda de este Gobierno, traducida en acción política, acerca de la igualdad real entre hombres y mujeres, que nos han hecho avanzar tanto como sociedad. Se trata de las políticas sociales que nos permiten reconocernos en una sociedad digna de tal nombre y que solo puede avanzar si no deja atrás a quien más lo necesita. Y se trata de velar por la efectividad del derecho a la protección de la salud, que es ese derecho íntimamente relacionado con el derecho a la vida, a que nuestra vida discurra en condiciones adecuadas de calidad. Se trata de velar por la igualdad sustancial de todos nosotros en el acceso a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad, y a que cuando la enfermedad aparece sea combatida por todos los medios al alcance de la ciencia, porque nadie está obligado al sufrimiento, aunque haya que resignarse a padecerlo. Pero la paciencia es una virtud moral, no un deber jurídico, y la desigualdad ante la salud es la más insoportable de las desigualdades. Querida ministra, al cederte la palabra en este foro, después de referirme solo a lo que figura en el nombre del ministerio del que eres la máxima responsable y da una idea elocuente de la magnitud de tu tarea, al cederte la palabra en este foro solo me resta desearte mucha, mucha suerte, porque todo lo demás, la capacidad, el compromiso, las convicciones, el trabajo y la dedicación, ya lo tienes tú. Muchas gracias. Tiene la palabra la ministra. Muy buenos días. Gracias, Ángeles, de corazón, por tu presentación, por haber aceptado acompañarme hoy, porque todos y cada uno de los que estamos aquí coincidiremos en que Ángeles Amador es una referencia en este país, por su trayectoria y por su buen hacer, y que alguien como Ángeles haya aceptado presentarme en este foro es algo que me estimula enormemente para seguir en mi tarea. Ella lo ha recordado aquí. Tuve la oportunidad, la gran suerte de coincidir con ella en el Parlamento, de aprender de mujeres como ella, de aprender a respetarla, a quererla y, sobre todo, a reconocer una trayectoria de la que me siento profundamente orgullosa. De un grupo de mujeres, algunas están hoy aquí, que hicieron mucho por las mujeres de mi generación y que nunca me cansaré de reconocer y de agradecer. Gracias también, José Luis, al Foro de Nueva Economía por invitarme de nuevo y por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros y vosotras este espacio de reflexión conjunta. Gracias, amigos y amigas, porque los ministros que hay en esta mesa, además de grandes ministros, son amigos y amigas, a miembros del Gobierno, a organizaciones profesionales y sociales, por haber interrumpido durante un rato vuestro quehacer diario para estar hoy aquí. Gracias, Ana, gracias, Gaspar, también por estar aquí. La última vez que acudí a una invitación del Foro de Nueva Economía, lo hice en circunstancias muy diferentes, con otras responsabilidades que ahora otorga mi querido amigo Marcelino Iglesias, al que le agradezco mucho que esté aquí. Y lo hice en un momento bien distinto. Esta mañana, por tanto, me gustaría empezar con una reflexión de carácter general, porque señalar que el estado del bienestar está en crisis o que lo hayamos escuchado en los últimos tiempos no es algo nuevo. Es un elemento más del proceso de crisis económica en el que nos encontramos inmersos y, de alguna forma, se convertirá en el elemento de evaluación para conocer qué sociedades han quedado más debilitadas o cuáles salen más fortalecidas cuando la recuperación económica arroje ya resultados positivos. Esta crisis económica internacional que estamos atravesando debe ser también una oportunidad para construir otro modelo más sostenible, más justo y más equitativo. Un tiempo que está obligando al conjunto de países desarrollados a definir nuevas formas de gobernanza económica. Y ello está poniendo a prueba la capacidad de las grandes potencias económicas.
Una crisis económica que está teniendo serias consecuencias para muchas empresas y para muchas familias en este país y que tiene entre sus peores consecuencias la pérdida del empleo. Llevamos más de 2 años tomando medidas y emprendiendo reformas que guardan como objetivo salir en las mejores condiciones de esa situación y empezar a crear empleo cuanto antes. Lo sabe bien el ministro de Trabajo. Primero, parando el primer golpe de las primeras consecuencias, apoyando a los ayuntamientos para detener la pérdida de puestos de trabajo. Por ello pusimos en marcha medidas como el PLANE, dando oxígeno a muchas empresas pequeñas y medianas. Segundo, aplicando una política de austeridad que nos permita reducir, cumpliendo los plazos, nuestro déficit público. Tercero, iniciando todo el proceso de reformas estructurales encaminadas a construir otro modelo más sostenible para el futuro. Y cuarto, manteniendo nuestros niveles de cohesión social para que no haya retroceso en nuestro bienestar social. Bajo estos 4 objetivos se han tomado muchas decisiones, la mayoría duras y difíciles, y varias de ellas pidiendo un esfuerzo a una parte de la ciudadanía que podía encontrarse en mejores condiciones. Pero no todas las medidas han tenido, lo sabemos, una buena aceptación. Somos conscientes de ello. No ha sido siempre posible el acuerdo, pero no renunciamos nunca al diálogo social. Como tampoco renunciamos a seguir explicando la necesidad de afrontar más reformas que creemos imprescindibles para el futuro. Y saben, hemos puesto en marcha reformas precisamente porque no queremos hacer recortes sociales. Reformar el mercado laboral o las pensiones son pasos necesarios para la seguridad de nuestro futuro. Por eso hemos impulsado una reforma laboral que evite la pérdida de puestos de trabajo y, sobre todo, ofrezca más opciones a las empresas que están pasando más dificultades, así como más posibilidades de contratación indefinida. La realidad está ahí. 4 millones de personas desempleadas y 4 más con un empleo temporal. Seguramente es pronto para ver los efectos de la última reforma laboral. Tenemos que seguir desarrollando políticas, pero algunos datos nos animan a pensar que pueden dar buenos resultados. El desempleo de noviembre refleja una tendencia a la mejora interanual, menos de la mitad que en noviembre del 2009 y 7 veces menos que hace 2 años. Ahora bien, este dato no resta un ápice de nuestra preocupación por las personas que no tienen empleo o aquellas que lo buscan y que no lo encuentran. En esa misma línea de reformas debemos afrontar el futuro de nuestras pensiones. Tenemos la responsabilidad de garantizar las pensiones de hoy y de mañana y también las de dentro de 30 años. Se calcula que dentro de 40 años habrá en nuestro país el doble de personas mayores de 65 años que las que hay en la actualidad, lo que necesariamente implica cambios. La solvencia de nuestro sistema de pensiones está en los datos. En tan solo 5 años el Fondo de Reserva pasó de 15.000 millones de euros a 60.000 millones que tiene en la actualidad. Pero la responsabilidad política tiene que ir más allá y hacer frente a los retos de mañana, incluso aunque eso pudiera suponer coste político. Debemos hacer esos ajustes ahora para evitar medidas de recorte en el futuro. Y solo desde el esfuerzo compartido y un compromiso común lograremos la recuperación económica. En estos años hemos visto a nuestro alrededor tambalearse las economías de algunos de los países de nuestro entorno. También hemos sido testigos de diversos intentos de poner en entredicho la capacidad de España para remontar esta situación. Hemos tenido que combatir falsos e interesados rumores, animados por los especuladores que han querido sacar provecho de todos nosotros y nosotras. Hay gente que está sacando tajada de los difíciles momentos que nuestra economía y sociedad atraviesa. Siempre habrá especuladores, pero también tendremos cada vez mejores fórmulas e instrumentos más acordes para combatirlos. Como seguiremos plantando cara al oportunismo político que pretende cuestionar la estabilidad política sin razones ni argumentos. En mi opinión, poner en cuestión la validez o la legitimidad de leyes aprobadas ya y con mucho consenso no es muy democrático. Estamos demostrando nuestra fortaleza. Una fortaleza y una convicción en nuestras posibilidades como país y como ciudadanía. La coordinación europea es fundamental para fijar objetivos comunes y diseñar estrategias compartidas. Si bien compartimos criterios para la sostenibilidad de nuestras economías,
Las recetas que se están poniendo en marcha para conseguir esos resultados no están siendo las mismas. Mismos objetivos económicos, pero distintos caminos para alcanzarlos. Todos los países que conformamos la Unión Europea tenemos que gastar menos y tenemos que ingresar más. Eso es cierto. Gastar menos y gestionar mejor. Eso es la eficiencia. Y esto es posible hacerlo. Tenemos que hacerlo y vamos a hacerlo. Pero podríamos haber optado, por ejemplo, por el copago. Y sin embargo, optamos por introducir medidas de ahorro en el coste de los medicamentos o desarrollar medidas de racionalización del gasto. Podíamos haber parado el desarrollo de la ley de la dependencia, pero sin embargo decidimos tomar decisiones difíciles de ahorro, pero no dar un paso atrás. Estamos viendo a países como Reino Unido o Francia que han tomado decisiones duras y difíciles, como España, pero no iguales. Subir las tasas universitarias o reducir las becas es un camino, pero nosotros hemos optado por seguir apoyando el futuro. Creemos y queremos que el futuro por la educación, la innovación y la investigación, Cristina, son la mejor garantía. Será en función de las medidas que se adopten las que nos permitirán salir más fortalecidos y mejor preparados para afrontar el futuro. Para ello, es fundamental reforzar el fortalecimiento de nuestro estado del bienestar. Un estado del bienestar que nos ha costado mucho conseguir, que ha sido posible gracias al esfuerzo e incluso a renuncias de varias generaciones previas y a las que debemos una parte importante de la calidad de vida en la que ahora disfrutamos. Tenemos que hacerlo, en primer lugar, porque es seña de identidad de un país. Forma parte de nuestra definición, refleja una forma de vida. Desde el inicio de nuestra democracia se hizo una apuesta muy importante por definir un proyecto de país basado en el estado del bienestar. Prueba de ello es la consolidación de sus tres principales pilares, el derecho a la educación, la sanidad y el sistema de pensiones. Los presupuestos generales para el año 2011 son un buen ejemplo. Presupuestos austeros, sí, pero preparados para afrontar la agenda de las reformas y que garantizan, a su vez, los niveles de cohesión social que tenemos. Prueba de ello es que el 58% del mismo está dedicado al gasto social, frente al 52% que se dedicó en el año 2010. El gasto social representa la apuesta que un gobierno hace por las personas, por su presente, pero también por su futuro. Es invertir en el mejor de sus recursos, el capital humano. España arrastraba serias carencias que se han ido superando año a año, acercándonos a los niveles medios europeos, como ocurre en el caso en educación, donde para el próximo año estaremos cerca de alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto, el más alto en la última década. Invertir en educación, bajo el principio de garantizar la igualdad de oportunidades, más de la mitad del presupuesto de educación se destina exclusivamente a becas y a ayudas al estudio. Invertir en las personas es invertir en su calidad de vida, en su salud, esto es, en política sanitaria. Por eso, el presupuesto en sanidad vuelve a crecer, un 20% desde el 2004, el doble que el crecimiento de la población, que no llegaba al 9%. Mientras la población crecía en 9 puntos desde el 2004, el presupuesto para sanidad lo hacía en 20, aumentando, por tanto, la calidad del sistema. En estos años hemos conseguido que el envejecimiento deje de verse como un problema y pase a ser una etapa más de la vida. Esto ha sido posible gracias a la calidad de la vida, a la calidad de vida, a la sanidad y a la prevención. Y también gracias a un sistema de pensiones que ha dado enormes garantías económicas a nuestras personas mayores. Porque las pensiones mínimas han crecido en estos años casi un 30% y las medias un 16%. Eso ha dado a los mayores algo más de calidad de vida, les ha proporcionado dignidad y, sobre todo, seguridad. Para este Gobierno, la decisión de no revalorizar la mitad de las pensiones, aproximadamente aquellas más elevadas, ha sido seguramente una decisión de las más difíciles. El esfuerzo que están haciendo más de 3 millones de pensionistas no se puede contar solo como un mero dato de recorte del gasto. Hay que verlo como el aporte de nuestros mayores para superar esta crisis y hay que agradecerlo. Mención aparte merece la Ley de la Dependencia. Con la apuesta de esta ley se inicia la consolidación del cuarto pilar del Estado del Bienestar, el sistema público de los servicios sociales. La Ley de la Dependencia ha alcanzado en estos años la inversión de más de 5.000 millones de euros y está atendiendo a más de 650.000 personas. En segundo lugar, nuestro estado del bienestar refleja la apuesta por la cohesión social.
La cohesión desde el concepto de integración de la sociedad en un proyecto incluyente, entendida como la política que vela por ir como país a un mismo ritmo, sin dejarse a nadie atrás, sin que haya dos velocidades. Esto es la capacidad de adaptar la política a las nuevas realidades, a los retos y a las dificultades para seguir garantizando los niveles mínimos en nuestras políticas sociales de salud y de igualdad. Cohesión entendida como la obligación que tenemos los poderes públicos de garantizar la seguridad a nuestra ciudadanía en los momentos duros y de incertidumbre. Cohesión que empieza en las redes de protección social que impiden su ruptura. Cohesión precisamente ahora, que termina el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y bajo el que nos hemos comprometido a reducir en 20 millones el número de pobres en Europa en los próximos 10 años. Decía Ángeles, nos comprometimos en la lucha contra la pobreza internacional, lo hicimos posible. Y ahora también lo tenemos que hacer a la misma vez y con el mismo esfuerzo en nuestras propias sociedades. Si bien es cierto que hace muchas décadas que no atravesábamos una situación tan difícil para nuestra economía, tampoco antes, y también lo quiero decir, habíamos tenido unos niveles de protección social tan altos. Casi 80 de cada 100 personas que se encuentran en situación de desempleo están recibiendo algún tipo de ayuda o prestación económica. Porque hemos conseguido dar un paso fundamental en este sentido, el paso de las prestaciones a los derechos. Un paso más próximamente será asegurar la plena universalidad en el acceso de los servicios del Sistema Nacional de Salud. Vamos a dar inicio a la tramitación de la correspondiente norma, lo que beneficiará a alrededor de 200.000 ciudadanos y ciudadanas españoles pendientes de esta decisión. Igualmente, las leyes ya anunciadas de garantías de derechos, es decir, leyes que van a avanzar en la igualdad real y efectiva y, por tanto, en los derechos de ciudadanía. Porque la lucha contra la discriminación no es una lucha que se deba desarrollar separadamente. No se trata de que cada colectivo discriminado luche él solo por sus derechos. La lucha por la igualdad no se puede fragmentar. Por eso vamos a aprobar la Ley de Igualdad de Trato y no discriminación, tan reivindicada y tan necesaria para seguir manteniendo la cohesión social. No se trata ni siquiera de reconocer nuevos derechos, sino de garantizar los que existen. Decía un prestigioso jurista que los derechos valen lo que valgan sus garantías, y esta es la idea capital sobre la que gravita la nueva ley que vamos a presentar. En tercer lugar, porque las políticas sociales desempeñan un papel preventivo que evitan situaciones difíciles en el futuro. Invertir en política social es rentable. Sirva como ejemplo la ley de la dependencia, que una de sus principales apuestas es la promoción de la autonomía personal. En materia de sanidad, la próxima aprobación de la Ley General de Salud Pública, que pone el acento en la prevención, presentada en las comunidades autónomas este jueves en Santiago de Compostela, es un buen ejemplo de ello. Un paso decisivo en políticas de prevención, porque es indudable que de la eficacia de las medidas preventivas depende mucho nuestra salud en el futuro, como también decía Ángeles Amador. Junto a ello, la promoción de estilos de vida saludables constituye la base para la consecución de más salud con gran carga en la sociedad actual. También ocurre con nuestras políticas respecto a los menores. La integración familiar de niños y niñas en sus familias de origen, familia acogedora o en una familia adoptiva, es la mejor vía de prevención y protección de la infancia. Les anuncio que en los próximos meses voy a impulsar una nueva ley de protección de la infancia. La experiencia de una vida familiar constructiva y positiva y la protección a la infancia tiene que constituir una nueva oportunidad para los niños y niñas que por circunstancias familiares graves tienen que ser separados temporal o definitivamente de sus familias de origen. En consecuencia, esta reforma buscará promover el acogimiento familiar como medida prioritaria y, en su caso, la adopción, quedando la atención residencial como medida subsidiaria, como último recurso para los casos que lo requieran. Pero además, el interés superior de la infancia exige garantizar un proyecto definitivo y estable para los niños y niñas en situación de desamparo. En cuarto lugar, porque la política social ha sido una de las grandes impulsoras de las políticas de igualdad, que están jugando un papel determinante en el desarrollo de nuestro modelo de convivencia. La incorporación de las mujeres a la vida pública no solo es el ejercicio de un derecho, sino también una oportunidad económica y de desarrollo que no podemos desperdiciar. Las mujeres alcanzamos ya el 45% de la afiliación a la Seguridad Social y esta crisis no puede ser la excusa
que permita retroceder en este camino. Medidas como la jornada laboral reducida o el teletrabajo van dirigidas tanto a hombres como a mujeres, en función de sus circunstancias. Por eso es tan importante que sigamos desarrollando una red de servicios públicos encaminados a garantizar la conciliación entre la vida laboral y familiar, que evite que los pasos dados en la última década se pierdan. Y en quinto lugar, porque se ha demostrado que no solo es rentable socialmente, sino económicamente. Mientras en otros sectores se han destruido muchos empleos, en el ámbito social, en este sector, es de los pocos que ha crecido, aún en los peores momentos. Solo en el sistema sanitario trabajan 1,2 millones de personas, o los más de 250.000 que trabajan en la dependencia. La atención a la dependencia, la sanidad, los servicios sociales y las políticas de igualdad son las áreas que más empleo están generando. El sector empresarial, que sustenta muchas políticas públicas, tiene que ser algo más que un mero prestador de servicios. Tenemos que incorporar más decididamente a las empresas en la corresponsabilidad y en la construcción de las políticas. La iniciativa privada ha demostrado en muchas ocasiones su eficacia. Ahora bien, la responsabilidad de la calidad no se puede delegar. Hacen falta más empresas y emprendedores que apuesten a largo plazo por el estado del bienestar, como una oportunidad empresarial y no solo como un simple negocio. Creo necesario en estos momentos reconocer el importante esfuerzo y sacrificio que está haciendo el tejido empresarial y la industria en contribuir al esfuerzo de la austeridad y los ajustes para contribuir a mantener nuestro estado del bienestar y la cohesión. Si bien es cierto que la defensa del estado del bienestar puede ser una idea compartida por todos y por todas, es necesario que acordemos un compromiso compartido que haga posible la sostenibilidad de nuestro sistema. Hay quien cree y defiende que la política social debe referirse a la generación de empleo exclusivamente, bajo el papel regulador del Estado. Y compartiendo que debe ser la primera tarea, creo que esta idea responde a un modelo caduco de lo que son las políticas sociales. Las políticas sociales deben ser la vanguardia de un proceso de cambio. Por eso, cuando se habla del bienestar de la ciudadanía, no hay que olvidar el papel determinante que juega el Estado. Soy muy consciente de que el ministerio que dirijo tiene un papel fundamental en todo esto. Y sin quitarme ni un ápice de responsabilidad, sí soy partidaria de compartir el diseño de las futuras decisiones a tomar. Considero fundamental la concertación para construir políticas públicas y soy una firme defensora del papel que el resto de administraciones públicas, el tercer sector y las empresas pueden y deben desempeñar en esta tarea. Este mismo jueves, en el Consejo Interterritorial de Sanidad en Galicia, quedó claro que tanto el Sistema Nacional de Salud como los sistemas de protección social no son ajenos a las dificultades que nos enfrentamos. Los duros envites de la crisis también les afectan. Para garantizar a todos y a todas, especialmente a los más vulnerables, la protección social, es absolutamente imprescindible la sostenibilidad del sistema, fundamentalmente en una situación de crisis. Quiero subrayar la responsabilidad política de todas las comunidades autónomas mostradas en ese Consejo. Discrepamos en algunos enfoques, pero supimos colocar los intereses generales por delante. La sostenibilidad empieza en el Gobierno de la Nación, pero justo un paso por detrás van los gobiernos autonómicos, o yo me atrevería a decir que justo al lado. El primer paso lo hemos dado con la nueva ley de financiación, que representa una mejora importante en los recursos recibidos por las comunidades autónomas, y el segundo, las medidas de austeridad en el gasto sanitario. Ahora toca construir conjuntamente un tercer paso, que contribuya a la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud y de los sistemas de protección social. La mejora de la eficiencia en todos los niveles y en todos los sectores es uno de los puntos en los que desde el Gobierno centramos nuestros esfuerzos y propuestas en los próximos meses. Termino, amigos y amigas, como empezaba. La llamada crisis del estado del bienestar no es algo que suene nuevo, pero reformas y cambios son imprescindibles para garantizar la prosperidad de España y de su sociedad. Estamos dispuestos a emprenderlos y vamos a hacerlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. El moderador del coloquio de hoy será, de nuevo, don Antonio San José, director del programa Cara a Cara en CNN Plus. Muchas gracias, José Luis. Buenos días.
Hay muchísimas preguntas, pero muchas, ¿eh? No sé si nos va a dar tiempo hasta la hora de comer aquí a plantearle todas, pero vamos a intentarlo por lo menos. Hay preguntas relacionadas con su departamento, con su ministerio y otras relativas a política general del país. La primera la formula Elena González, de Onda Cero Radio. Dice, ¿cuándo se va a aprobar la Ley de Igualdad de Trato y en qué va a consistir? Bueno, pues en primer lugar decir que, como ya anuncié en mi comparecencia parlamentaria, trabajamos con el objetivo de poder aprobar el anteproyecto de ley antes de que acabe el año. Tenemos muy avanzado ese borrador y de lo que se trata es de una reflexión que hacía en mi intervención. Se trata de garantizar los derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas, derechos que están recogidos en nuestra Carta Magna, pero que necesitamos normativizar para que después se puedan apelar y cuando existan discriminaciones se puedan subsanar de forma inmediata. Es una ley de mayorías, porque hay muchos ciudadanos y ciudadanas susceptibles de ser discriminados por varias razones. Maite Obán, de Servimedia, dice, ¿qué le parece, ministra, el caso del juez de Sevilla que ha informado a un maltratador del domicilio de su exmujer? Bueno, pues evidentemente lo que espero es que se investigue, lo que espero es que si eso es así y de la investigación se deduce que eso ha ocurrido, pues lo que espero es que todo el peso de la ley caiga sobre él. Pero esto me permite hacer una reflexión acerca de las medidas que hace algunas semanas pusimos encima de la mesa y que crearon debate, como muchas de las medidas novedosas y a veces, bueno, pues valientes, ¿no? En nuestro país tenemos que seguir poniendo encima de la mesa sistemas de protección hacia las mujeres y hacia los niños y niñas que sufren violencia de género. Ayer leía en un suplemento de un periódico a una gran escritora, a una periodista, hacer una reflexión sobre algunas sentencias y sobre pues los déficits de algunas sentencias en materia de desprotección más que de protección sobre niños y niñas y violencia de género. Los periodistas, los colectivos de mujeres que me han escrito en estas semanas, tienen la tribuna y su micrófono, sus altavoces para denunciar estas situaciones. Yo tengo la responsabilidad de tener que tomar decisiones, de poner encima de la mesa iniciativas que eviten realidades que están pasando en este país. Y cuando proponemos que haya medidas preventivas para evitar que haya consecuencias absolutamente desgarradoras hacia las mujeres y hacia los niños y niñas que sufren violencia, lo hacemos porque se están produciendo, lo hacemos porque han sido detectadas, lo hacemos porque hay comunidades autónomas que ya las están poniendo en marcha y son eficaces. Seguramente ustedes no saben que Cataluña y Aragón ya prevén en sus códigos la posibilidad de que no se otorgue la custodia individual a un supuesto maltratador que está en un proceso penal por maltrato en medio de un divorcio. Ya existe en nuestro país y no ha pasado absolutamente nada. Pero le diré más, ya existe en nuestro país, en nuestro Código Civil, cuando hablamos de la custodia compartida. Lo que nosotros queremos es adoptar medidas cautelares y preventivas para evitar situaciones que leemos todos los días. Y seguramente hay ciudadanos y ciudadanas que las denuncian, ese es su papel, pero el mío es tomar medidas para que eso se elimine. Y por último, les haré una reflexión que me hacía un jurista hace tan solo una semana. En este país existe la prisión preventiva para evitar consecuencias y nadie dice nada. Por tanto, para evitar este tipo de situaciones a veces tenemos que tomar medidas que, ojo, no vulneran en absoluto la inocencia de las personas. Lo que hacen es evitar posibles situaciones que se producen y que cuando ocurren todos nos rasgamos las vestiduras, pero para disiparlas, para acabar con ellas, tenemos que tomar ese tipo de medidas que ya existen y que se han visto eficaces. Margarita Sáenz Díez le pregunta cuál es su objetivo prioritario como ministra de Sanidad. Bueno, pues yo diría que si tuviera que elegir uno entre todos, mantener el fortalecimiento de nuestra joya de la corona, del Sistema Nacional de Salud. Tenemos uno de los mejores sistemas nacionales de salud del mundo. Es el servicio público mejor valorado por los ciudadanos y ciudadanas, que garantizan la equidad y la cohesión de nuestro país de una forma tremendamente importante, especialmente en momentos de crisis. Un Sistema Nacional de Salud que se ha mantenido así en el tiempo, fundamentalmente gracias
a sus profesionales, que están haciendo una gran labor, y por tanto todas las medidas que vamos a tomar, y que son varias, todas las iniciativas legislativas que hemos anunciado en los últimos tiempos tienen ese objetivo: mantener el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, garantizar su equidad, garantizar su calidad, garantizar, en definitiva, que siga siendo así durante mucho tiempo. A esta cuestión se ha referido ya en su conferencia, pero le preguntan si considera en algún momento inevitable plantear el copago de prestaciones sanitarias. Bueno, me he pronunciado en mi conferencia y me he pronunciado muchas veces desde que soy ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad. Creo, sinceramente, que hay muchas medidas a tomar antes de iniciar ese debate. Creo que podemos y debemos hacerlo. De hecho, este Gobierno, junto a las comunidades autónomas, ha tomado un conjunto de medidas de ahorro en el gasto y de eficiencia que algunos, bueno, pues quieren minimizar, pero que van a garantizar, calculamos aproximadamente, un ahorro de 4.000 millones de euros. Podemos y debemos poner encima de la mesa medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema sin que eso caiga o recaiga en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas. Y le diré más. Hay quienes piensan que debe ser un copago simbólico para disuadir los servicios. Si eso es así, no servirá para la sostenibilidad del sistema. Y si estamos hablando de un copago real, entonces podremos empezar un camino que yo no comparto, que es el de la inequidad, el de la desigualdad de derechos, porque muchos ciudadanos y ciudadanas podrían dejarse de hacer pruebas como consecuencia de lo que cuestan. Yo soy una firme defensora del sistema que tenemos, un sistema universal, un sistema público, con grandes profesionales, y creo que tenemos que tomar medidas de ahorro y de eficiencia, que abrir todos los debates que sean necesarios para su sostenibilidad, pero mantener, como digo, la joya de la corona en un país donde se ha demostrado que somos capaces de tener un eficaz sistema que además garantiza derechos en igualdad de oportunidades. Más cuestiones. Rocío Orellana, de BO7, le pide su valoración como ministra de Sanidad de las últimas declaraciones de la llamada Operación Galgo, que apuntan también a un posible dopaje en el fútbol español, según ha dicho Femiano Fuentes. ¿Se pretende el Gobierno adoptar medidas para evitar el dopaje en el deporte? Y Teresa Álvarez, de Europa Press Televisión, le pide su valoración sobre las declaraciones de Esteban González Pons, en las que insistía que Interior sacó la Operación Galgo para tapar a Zapatero en su intervención en el Congreso del pasado jueves. Bueno, empezando por la primera pregunta, creo que este es precisamente el Gobierno, o un Gobierno, con el secretario de Estado de Deportes a la cabeza, que está haciendo una gran labor en la lucha contra el dopaje y en garantizar un deporte que, por cierto, de lo que nos sentimos profundamente orgullosos y donde la mayoría de nuestros atletas y de nuestros deportistas son deportistas que hacen un gran esfuerzo con todas las garantías y jugando limpio. Eso también lo quiero decir. Pero muchas de las cosas que hoy sabemos del doping, del dopaje y de todas estas tramas son gracias a que se están poniendo medidas y, por tanto, descubriendo esa realidad. Y eso es gracias a los instrumentos que se ha puesto en los últimos años encima de la mesa y que nos permiten poder, por tanto, luchar con más instrumentos en esta materia. Y respecto a González Pons, ¿qué quiere que le diga? Estamos ya, desgraciadamente, demasiado acostumbrados a este tipo de afirmaciones de este líder político. Y a mí me sorprende profundamente como ciudadana que alguien pueda pensar que cuando el Estado de Derecho funciona, cuando nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen bien su trabajo, cuando los jueces hacen lo que tienen que hacer, cuando esclarecen situaciones de estas características y cuando ponen a los ciudadanos que hayan podido incurrir en un delito en su sitio, sea como consecuencia de un debate político. Me cuesta mucho creer que alguien lo piense, porque la pregunta siguiente entonces es ¿qué es lo que harían ellos? ¿Dejar que el Estado de Derecho no actúe? ¿Mirar hacia otro lado cuando se sabe, se investiga y se conoce una realidad, por ejemplo, en este caso, de ilegalidad en materia antidopaje? Creo que el señor González Pons se equivoca mucho cada vez que pone en cuestión lo más sagrado que tiene un país, que son sus leyes, su Estado de Derecho, sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sus jueces. Porque cuando alguien no cree en el Estado de Derecho, entonces no cree en la democracia y no cree en nada. Sinceramente lo pienso.
Es cierto, le preguntan, señora Pajín, que le ha tocado a usted tirar millones de euros gastados en vacunas de la gripe A por mala previsión de su antecesora, Trinidad Jiménez. Pues no comparto esa afirmación en absoluto. ¿Qué hubiera dicho quien hace esa reflexión o hacen otras reflexiones en los últimos meses si este país no hubiera comprado las vacunas necesarias que la Organización Mundial de la Salud o que los propios ciudadanos entendían que eran absolutamente necesarias para prevenir esta pandemia? Es curioso porque en aquel tiempo hubo un debate sobre la compra de vacunas y hubo quien le exigía a la ministra de Sanidad que comprara más de las que había comprado. Por tanto, lo que creo es que, desgraciadamente, bueno, pues a veces hay una previsión que luego no se produce, pero afortunadamente, tengo que subrayarlo, no se produjo porque la pandemia no tuvo tanto impacto como todas las organizaciones internacionales de salud tenían previsto. Esa es la gran noticia. Pero añadiré, porque quiero hacerlo, que la ministra Jiménez y todas las comunidades autónomas con ella hicieron un excelente trabajo y demostraron a este país la capacidad de coordinación, la capacidad de prevención ante pandemias de estas características. Y yo me siento muy orgullosa de esa labor. Bueno, 3 preguntas sobre el mismo asunto. Antonio González, del Diario Público, le dice: ¿qué efecto ha tenido la dispensación sin receta de la píldora del día después en las cifras de abortos en el año 2009? Otra pregunta dice: hace semanas que las clínicas anunciaron que descendía en España el número de abortos. ¿Tiene datos el Ministerio que corroboren esa información? Y Rosa Cuevas, de Intereconomía, dice: señora ministra, ¿tiene intención el Ministerio de volver a exigir receta médica para la venta de la píldora poscoital, tal como ha pedido en el Senado, una moción aprobada recientemente? Bueno, hace aproximadamente 1 año y medio, cuando estábamos en pleno debate sobre la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, interrupción voluntaria del embarazo, algunas y algunos dirigentes del Partido Socialista y del Gobierno de España repetimos una y otra vez que nuestro objetivo era garantizar la protección y la prevención a las mujeres de este país, evitar y reducir el número de embarazos no deseados y, por tanto, de abortos, y que nuestro esfuerzo era agotar todos los instrumentos que estuvieran en nuestra mano para evitar que una mujer tenga que tomar la difícil, durísima decisión de interrumpir un embarazo. Y pusimos en marcha una ley, una estrategia y algunas de las medidas como poder dispensar un anticonceptivo de emergencia sin receta médica para hacerla más accesible fundamentalmente a las mujeres jóvenes. Esta misma mañana, dentro de un par de horas, la directora del Instituto de la Mujer, que está por ahí, y el director del Instituto de la Juventud van a presentar una campaña dirigida a los jóvenes, especialmente a los hombres y mujeres jóvenes, para no bajar la guardia en la prevención, en el uso de los anticonceptivos, en el uso de los preservativos y la educación sexual. Y van a presentar los datos, después de ese debate apasionado, después de esas propuestas que pusimos encima de la mesa. Y los datos, afortunadamente, nos dicen que en nuestro país baja por primera vez, desde que hay datos en el año 99, el número de abortos de 115.812 en el 2008 a 111.482 en el 2009, casi un 4%. Pero le diré más, el dato más alentador para este ministerio y para quienes formamos parte de esta estrategia es el de las interrupciones de embarazo de mujeres en menores de 19 años, porque en este último año y medio, en el 2009, ha descendido en 543 abortos por primera vez en la historia de nuestro país. Y, por tanto, parece que vamos por el buen camino. Parece que es importante hacer prevención y educación sexual. Parece que es útil que hagamos accesible los medios anticonceptivos, también los de emergencia, a los ciudadanos y ciudadanas, porque cuando lo hacemos, los datos se reducen y puedo decir con satisfacción que no podemos bajar la guardia, desde luego, pero que hemos conseguido por primera vez reducir las interrupciones de embarazos y de reducir los embarazos no deseados en nuestro país. Con respecto a la receta que le preguntaban, la posibilidad de volver a exigir receta. Pues evidentemente, teniendo en cuenta que esta medida ha sido tremendamente eficaz, vamos a seguir con esta medida tal y como está.
Bueno, muchas preguntas, muchísimas relativas al tabaco. Así que voy a hacer una lectura rápida. Ya me imagino. Pero muchas, ¿eh? Voy a ver si no me quedo sin aire, porque vamos a ver. Paloma García Ovejero, de la cadena COPE, dice: acabamos de ver en la puerta del Hotel Ritz al sector de la hostelería protestando por la ley del tabaco. ¿Puede confirmar si entrará en vigor el 2 de enero o si finalmente habrá una moratoria? ¿Se contempla algún cambio que afecte a bares o restaurantes con espacios para fumadores ya instalados? Javier Blanco Urgoiti, del Club de Fumadores por la Tolerancia. Usted ha dicho que el consenso es importante. ¿No cree que lo sucedido en el Senado con la ley del tabaco demuestra que no existe consenso en lo primordial de esta ley? ¿Va usted a acercar su postura a la de la oposición para lograr ese consenso? Juan Marqués, del Economista, dice: el sector de la hostelería no descarta que muchos bares y restaurantes incumplan la nueva ley. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Van a reforzar los servicios autonómicos de inspección? Desde La Gaceta, le preguntan: el Pleno del Senado vota hoy la ley antitabaco. El PP ha conseguido sacar adelante las ayudas a los hosteleros. ¿Cree que saldrán adelante? Juan Ruiz Manzano, de SEPAR, Sociedad Española de Neumología: ¿se retrasará la adecuación de la ley contra el tabaquismo? 2. ¿Se mantendrán las medidas aprobadas por el Congreso? Y el presidente del Club de Gourmets, Francisco López Canís, dice: ¿qué fórmula compensatoria va a adoptar el Gobierno para no lesionar a la hostelería con la ley antitabaco, puesto que en 2006 les llevó a reacondicionar sus locales, con un importante desembolso económico? Pues todo eso de momento, luego hay alguna más. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que entre hoy y mañana se votarán en el Senado precisamente las enmiendas de esta ley y que la idea es que el debate final en el Congreso se pueda producir precisamente antes de que acabe el año, porque el Ministerio, con todo el respeto a las cámaras y a su debate y aprobación final, desde luego el Ministerio trabaja con el objetivo claro de que el 2 de enero entre en vigor esta ley. Miren, en este país cada año mueren más gente por enfermedades que tienen que ver con el tabaquismo que por SIDA o por accidentes de tráfico. Doy este dato porque a veces se nos olvida. Y los poderes públicos tenemos la obligación de garantizar la salud pública de los ciudadanos. El Estado, el Gobierno, no se mete en la decisión individual de fumar o no. Esa es una decisión que corresponde a cada ciudadano. Pero nuestra obligación es garantizar la salud pública de la población. Y, por tanto, esta es una ley que busca precisamente garantizar ese derecho a la salud pública. A todos los sectores les hemos escuchado atentamente, hemos conocido sus opiniones como debe ser. Pero quiero recordar que cuando se habla de este debate hay que hablar con datos objetivos. Todos los estudios que se han hecho en los países vecinos, que tienen leyes prácticamente iguales o muy similares a la nuestra, todos los estudios dicen que no se puede comprobar en ningún caso tenga una repercusión económica en los establecimientos cuando se deja de permitir fumar en ellos. Ningún país europeo. Es más, la Organización Mundial de la Salud ha dirigido una carta a todos los grupos parlamentarios precisamente dando esos datos y haciendo esa reflexión. Por lo tanto, en los debates son todos muy legítimos, pero me gustaría que tuviéramos debates con rigor y yo estoy poniendo encima de la mesa estadísticas y estudios de la Organización Mundial de la Salud y de nuestros países vecinos. Les diré más. En este país hicimos la ley, digamos, en dos partes. Una primera ley que no tenía una prohibición total y ahora hemos acordado con un gran consenso y con una gran mayoría que eso sea así. El consenso no significa que todos los grupos parlamentarios estemos de acuerdo en todo. El consenso significa que la mayoría de los grupos parlamentarios hayamos puesto en marcha una ley con una gran labor, por cierto, en el Congreso y en el Senado, donde la mayoría de las fuerzas políticas estamos de acuerdo. Aquí está el presidente de la Comisión de Sanidad, lo puedo decir. Pero es que cuando preguntamos a los ciudadanos, todas las encuestas nos dicen que una mayoría abrumadora de ciudadanos y ciudadanas están de acuerdo con esta ley. Por tanto, no sé si eso se le llama consenso, pero desde luego para mí yo entiendo que es un mayoritario respaldo de la sociedad española a una ley que, como digo, el Ministerio trabaja para que el 2 de enero se entre en vigor. Y le diré además que es verdad que en el Senado se han introducido mejoras, es verdad que algunas enmiendas, en mi opinión, dan pasos atrás, pero yo confío en que la mayoría clara y rotunda del Congreso de los Diputados garantice que la ley que se aprobó y el gran trabajo que se hizo en esa comisión pueda ser finalmente aproximadamente la ley definitiva que entre en vigor el 2 de enero.
Bueno, otra cuestión colateral a esta que hemos planteado, la plantea Ramón Almendros, dice: la OMS considera la subida del impuesto del tabaco como el principal factor para reducir su consumo. Sin embargo, subidas excesivas han causado el aumento de la venta ilegal en varios países. En Sevilla, el viernes, detuvieron a una banda que vendía muy barato tabaco de contrabando. ¿No cree excesiva la última subida, vistos estos efectos? Bueno, pues utilizando el argumento de quien me pregunta, le diré que una de las razones, no es la única, pero una de las razones por las que tomamos esa decisión fue precisamente porque nuestro país vecino había aumentado el precio del tabaco y, por tanto, para evitar posible contrabando, España, es coherente que España también lo haga. Hay muchos más argumentos, desde el punto de vista de la coyuntura económica, desde el punto de vista de la disuasión, desde el punto de vista de la recaudación, pero utilizando ese mismo argumento, precisamente por eso, cuando nuestro país vecino lo había hecho, entendíamos que era coherente y que podía evitar el contrabando de tabaco, subirlo en un nivel aproximado. El director de Sanifax, que es Miguel Ángel Martín, le pide su opinión sobre el sistema MUFACE, que permite elegir a los funcionarios, dice, y cuesta bastante menos que el Sistema General de Salud. Bueno, eso es muy discutible. En cualquier caso, no seré yo quien ponga en cuestión los sistemas que existen en nuestro país. Lo que sí le digo al director de Sanifax es que mi obligación y nuestro objetivo es garantizar que todos los ciudadanos de este país tengan acceso al Sistema Nacional de Salud. Y eso es lo que vamos a hacer con 200.000 personas que históricamente en este país, fundamentalmente de profesiones liberales, no tenían ese derecho y que vienen reivindicándolo hace tiempo. Y, por tanto, garantizar la equidad total y la garantía universal de ese sistema es la medida que he anunciado que vamos a adoptar próximamente y que llevaremos al Parlamento para su entrada en vigor. Gonzalo Sansegundo, de Medical Economics, dice: el Pacto por la Sanidad ha acabado en la UCI. ¿Tendrá tiempo usted en esta legislatura para reanimarlo? En este caso, ¿qué medidas piensa tomar? Bueno, yo quiero decir que aunque el pacto que se gestaba en el Congreso de los Diputados, bueno, no ha tenido todo el consenso de todos los grupos parlamentarios como nos hubiera gustado, tengo que decir también que esa comisión, en el Congreso y en el Senado, y el Consejo Interterritorial han hecho una gran labor en favor del consenso en materia de sanidad. Y lo quiero recordar porque uno de los últimos, no el último que celebramos la semana pasada, sino uno de los últimos consejos interterritoriales, concretamente el de marzo del año pasado, o de este año, perdón, es un consejo que adoptó un conjunto de medidas fundamentales para el Sistema Nacional de Salud con el consenso de todas las comunidades autónomas. Y en ese consejo se sientan comunidades autónomas de todo color político. Por tanto, el hecho de que no haya habido, digamos, un pacto en la Comisión de Sanidad del Congreso de todas las fuerzas políticas como nos hubiera gustado, no quita de todo el esfuerzo de consenso que se ha hecho tanto en el Consejo Interterritorial como en esa comisión. Desde luego, mi talante y mi vocación es que sigamos por esa vía, porque cuando avanzamos juntos, todos los poderes públicos, con independencia del color político, cuando nos ponemos de acuerdo en esa joya de la corona que es el Sistema Nacional de Salud, avanzamos todos y todas. Eso es lo deseable y, desde luego, yo me voy a esforzar para que eso siga siendo así. Elena Duque dice: ¿puede hacer balance del éxito de las medidas contra la violencia de género en 2010 a la vista de las encuestas que revelan la existencia de nuevos casos entre jóvenes? ¿No cree que algo está fallando? Bueno, en primer lugar le diré que cuando muere una mujer en nuestro país, o más de 60 en un año, por violencia de género, pues evidentemente es una cifra desgarradora que nos interpela a todos los ciudadanos, a toda la sociedad y especialmente a los poderes públicos. Pero esa realidad dura y difícil tampoco puede ocultar las miles de mujeres que protegemos cada año, las 100.000 del sistema de protección o las miles que tienen hoy que estamos garantizando su seguridad a través de las pulseras o de los sistemas telemáticos. Por tanto, yo quiero hacer un discurso en materia de violencia de género que no oculte la realidad, que es dura y difícil. También es verdad que si comparamos nuestros datos con los países europeos, somos uno de los países que está a la cola, afortunadamente, en asesinatos por violencia de género, pero insisto, sin ocultar la realidad que nos desgarra y que nos interpela, tampoco quiero ocultar la realidad de las miles de mujeres que protegemos cada año, porque tenemos que lanzar un mensaje muy claro a las mujeres que nos escuchan cada día. El mensaje de que de la violencia de género se sale. El mensaje de que denuncien es el primer paso para que las podamos proteger, para que por fin puedan romper con esa espiral brutal de la violencia de género. Y como esa realidad también existe y es mayoritaria,
mucho más abrumadora que la de los asesinatos, tenemos la obligación también de decirlo y de esforzarnos una y otra vez en hacer campañas de sensibilización. Yo creo que hemos conseguido algo muy importante en este país, y es que una violencia que se consideraba doméstica, privada, sea hoy una violencia rechazada y repudiada por toda la sociedad. Un problema de toda la sociedad. Eso es tremendamente importante para que la erradiquemos. Es verdad que para eliminar la violencia y la discriminación, que es el origen de la misma, hace falta educación, prevención y cambiar roles que vienen de hace mucho tiempo. Pero junto a esa sensibilización tenemos que seguir tomando medidas que nos garanticen proteger a las miles y miles de mujeres, cientos de miles de mujeres que cada año también protegemos en este país, y que es una cifra que también debemos conocer. Azara Miguel, de Intereconomía, dice: ¿el Gobierno comienza a pensar en un proyecto de ley sobre la eutanasia? ¿Tiene pensado ya en un presupuesto o memoria económica para esta ley? ¿Cuánto estiman que costará? Bueno, en primer lugar le diré que el Gobierno ha dejado muy claro que no está entre sus leyes, ni en su cartera, ni entre sus proyectos políticos una ley de eutanasia. Lo que ha dicho el Gobierno es que está entre sus proyectos, concretamente para marzo, una ley de cuidados paliativos y muerte digna. En un país donde algunas comunidades autónomas, la andaluza es un ejemplo, han legislado en esta materia. En un país donde creo que merece la pena tener una normativa que garantice la seguridad a los profesionales, la formación para que puedan dar los mejores tratamientos, por supuesto, la equidad al acceso de esos tratamientos de los pacientes y el respeto a la voluntad de los familiares. Una ley que permita que una enfermedad y una situación que no es reversible, en los últimos días de vida de una persona, se le pueda mitigar el dolor y tratar con la dignidad que merece cualquier ciudadano y ciudadana. Yo creo que es una ley mayoritaria. Sinceramente creo que muy pocas personas se pueden oponer a evitar el dolor y la angustia de una persona que sabe que su vida va a acabar en unos días o en un tiempo, y que merece el mejor de los tratamientos para mitigar su dolor y respetar su voluntad. Y creo que es el momento de hacer esa ley después de que hace tan solo 4 días hemos aprobado una nueva estrategia del Sistema Nacional de Salud con las comunidades autónomas en esta materia, que nos va a servir de soporte, que nos va a permitir aprender de las prácticas clínicas que se hacen en nuestro país y que, como digo, quieren garantizar la seguridad de los profesionales, la mejor formación y también el derecho de los pacientes a una muerte digna y sin dolor. Un tema interesante que plantea Juan Carlos Martínez Morán, del Consejo General de Optometría, dice: ¿qué opina el Ministerio acerca de la venta sin control de productos sanitarios en el ámbito de la farmacia y la óptica optometrista en Internet? Bueno, evidentemente Internet es un ámbito que necesita, como todos los ámbitos, cuando se comete una ilegalidad, pues no solamente una regulación, sino sobre todo se necesita estar sometida a las mismas leyes. Y por tanto, si es verdad que existe esa realidad, pues tendremos que atajarla y actuar con las leyes en la mano. Lo que es ilegal en Internet o en la realidad social, y por tanto están sometidas a las mismas leyes que el resto, ¿no? Luis Pineda, presidente de Ausbank, le dice: la crisis de los controladores tiene unas víctimas claras, los consumidores. Usted es la máxima responsable en materia de defensa de los mismos. ¿Va a liderar el Consejo de Consumo Nacional, que depende de su ministerio, para la defensa y la de sus derechos económicos de los afectados? Y José Ángel Pedraza, de Mercado de Dinero, dice: como ministra de Consumo, que también es, aunque el ministerio ya no lleve ese apellido, ¿tiene previsto articular alguna medida de apoyo a los consumidores afectados por la crisis de los controladores del pasado puente? Bueno, quiero decirle que el ministerio lleva no solamente ese nombre, sino esa responsabilidad, y que, de hecho, la Secretaría General de Política Social, que está aquí hoy, lo es también de Consumo, y que sigue existiendo una Directora General de Consumo y un Instituto Nacional de Consumo, y que está además entre nuestras prioridades, también legislativas, donde hemos anunciado alguna iniciativa legislativa importante en materia de consumo. Y tengo que decirle que ya hemos liderado desde el primer momento, como no podía ser de otra manera, la información y la garantía de los derechos de los consumidores como consecuencia del sabotaje, porque es un sabotaje, de los controladores de hace una semana. Hemos dado toda la información en nuestra página web, nos hemos coordinado con las organizaciones de consumidores y saben perfectamente, hemos puesto a su disposición los derechos que tienen los ciudadanos en esta materia y cómo pueden y deben apelarlos, por supuesto, con máximas garantías.
Bueno, y para terminar, una pregunta formulada desde dos direcciones con el mismo argumento. Elena González, de Onda Cero, dice: ¿ve usted también, ministra, como han manifestado algunos miembros del PSOE, un futuro recambio de Zapatero en Alfredo Pérez Rubalcaba? Y José Apezarena, director de Confidencial Digital, dice: Rubalcaba empieza a ser conocido como copresidente o presidente bis. ¿Tiene opciones ciertas de convertirse en presidente del Gobierno? Bueno, pues esto es algo muy curioso porque en los últimos meses, este no es un debate, ¿no? En los últimos meses hay un empeño por intentar generar un debate fuera del Partido Socialista que no existe en el Partido Socialista. Y por mucho que se diga, pues no se puede cambiar una realidad. En el Partido Socialista tenemos un secretario general, un presidente, y todos aspiramos a que sea el candidato. A partir de ahí, algunas reflexiones son muy curiosas. Hoy he leído en un medio de comunicación que Alfredo Pérez Rubalcaba ejercía de líder porque había ido a Valencia, yo también fui, a apoyar a los candidatos socialistas valencianos, también estaba Carmen, algo que hacemos de normal, ¿verdad, Marcelino? Todos los dirigentes de este partido, multiplicándonos como podemos para llegar a apoyar a todos los candidatos y candidatas de nuestro país, y creo que ninguno lo hace con aspiraciones de otro tipo que no sean apoyar a los magníficos candidatos que vamos a presentar en las municipales y autonómicas. Muy bien, pues voy a ceder la palabra a don Joaquín Colino para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores del mismo. Gracias, Antonio. En nombre de los patrocinadores, tan solo unas palabras para agradecer a la ministra Leire Pagín que haya aceptado la invitación del Fórum Europa y compartir con nosotros sus preocupaciones políticas y las prioridades de su ministerio. Para todos estos retos y posibles cambios que se avecinan, me uno a María Ángeles Amador en desearla mucha suerte.